Bienvenidos a Toran Doran, donde Elena, una coreana que habla español, y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-dramas. y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas. Gracias por acompañarnos. 감사합니다. Hola, hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos a nuestro podcast Toran Toran, que, como ya saben, estamos llenas de spoilers. Hablamos de K-dramas en español, de los que más te gustan, y somos Paloma. Y Elena, y muchas gracias por estar con nosotras en otros episodios de podcast. ¿Cómo estás, Paloma? Yo estoy bien, he estado trabajando harto estos días, y este próximo fin de semana voy a Chicago por un viaje de trabajo, así que eso me interesa, va a ser entretenido, yo creo, porque en verdad no voy a trabajar, voy a una conferencia, así que no voy a hacer ¿Ah, mucho. sí? Sí, Oh, pero también puedes un poco disfrutar, ¿no? Eh, exactamente. como un viaje pagado, ¿cierto? Exactamente a eso voy, Ani. Sí. Bueno, después me comenta porque nunca he ido a Chicago, como me interesa. Sí, yo tampoco, así que te cuento cómo me va. Y también les quería pedir disculpas porque nos tuvimos que atrasar una semana con el podcast, pero ya estamos de vuelta. ¿Y tú, Ani, cómo has estado? Bueno, bueno, no estaba trabajando mucho porque Ujú. mi gato falleció y la verdad es que el mes pasado como no ha sido un mes muy productivo porque de repente se enfermó mi gato, entonces tenía que estar cuidándolo todo el tiempo, pero se fue ya. Por eso como la semana pasada yo no pude grabar porque como estaba llorando todos los días y ahora me siento mejor, como gracias a ustedes que como me enviaron mensajes, como me dieron muchos ánimos y de verdad hablar y compartir sentimiento como cura el dolor. Ujú. Me Sí, ayudó yo ni mucho. vi el Sí, reel que subiste en tu Instagram con Simba y muy lindo Simba. sí, muy lindo. Para mí es el mejor gato del mundo, siempre será y bueno, que el duelo va a continuar. Bueno, Sí, como... pero ahora sí, que no puedo estar así llorando todo el tiempo. ajá. Sí, pero es Y duro, Oni, cuando se van las mascotas. Además que te acompañó 17 años, Oni. Y vivió muy sí, lleno de amor, muy feliz. sí, es que siempre ha estado conmigo en los momentos difíciles, en los momentos eh, buenos y malos, como mi compañero, fue mi compañero. Sí, Y sí, difícil olvidar, no puedo olvidarlo, pero sí, que mi gato tampoco estaría feliz si yo sigo llorando, así que adelante. Sí. sí, Simba Mm. me odiaba. Sí, te odiaba Acá que porque son. como, sí, ¿recuerdas? Sí. Sí, bueno, la primera vez que conocí a Simba, nos llevamos muy bien y nos hicimos muy, muy buenos amigos. Y tú estabas como, oh, nunca se ha portado así con alguien nuevo. Y jugábamos, y cuando estábamos jugando empecé a maullar como gato. Y parece que fue muy realista para él y no le gustó. Sí, entonces antes pensaba como mi amiga, entonces ahí ha sido amigable, pero cuando tú empezaste a miullar, entonces ahí yo pensó que, oh, era un gato, pensé que era, Muy grande. sí, era ser humano, pero era un gato, entonces ahí, sí, y también como Simba tiene mucho miedo, entonces, sí, de ahí desapareció. No sé, como fue Sí. muy difícil buscarlo. Sí. Pensé que después de eso me iba a perdonar y que la próxima vez que fuera se iba a olvidar de lo que había pasado, pero nunca más lo olvidó ni nunca más se acercó a mí. Sí, es que Simba es muy inteligente, nunca olvida las cosas. ¿Sí? Mm, Sí, lindo. Pero igual yo lo quería, era especial. Gruñón y especial, aunque me odiara. sí, es especial. Mm, bueno, que Bueno, las mascotas son sí, muy adorables, sí lo son. seres especiales. Y ahora, porque yo creo en la encarnación,
Entonces cuando camino, cuando veo a los gatitos como callejeros, como siento más amor, porque pienso que, tal vez sería como hermano perdido de Simba. ¿Sí? Simba es el nombre de mi gato, entonces que como le doy comida, así, sí, así es. Sí, sí, yo sé que en algún momento otro gatito te robará el corazón. En el futuro. Sí, ahora, pero igual, Doran Doran, todos nosotros como somos como gatitos. Sí, Y como mis estudiantes también son mis gatitos. Entonces que dar clase a mis estudiantes como también me anima, porque ahora siento, pero tengo otro gatito para cuidar, ¿cierto? ujú, Entonces que sí, así es. Bueno, sí. Y bueno, y antes de continuar, también queremos avisarles que hemos escogido gracias a la ayuda de ustedes y sus votaciones, al próximo episodio de nuestro podcast, que será el último episodio de la temporada 4, que va a ser Itaewon Class, Sonia, así que va a ser un capítulo yo creo que bien entretenido. sí, que siempre quería hablar de Itaewon Class porque, bueno, Itaewon ya es un lugar bien famoso por muchas razones. Y antes que eso, como es mi lugar favorito, que como te gustaba Itaewon. Sí, me Mm, encantaba Itaewon. sí, Itaewon es un lugar muy especial, sí, es un lugar muy especial, es un lugar muy único, por eso yo suelo ir ahí siempre, pero queríamos explicar qué significa Itaewon para los coreanos también. Sí, sí, así que a los que no la hayan visto, véanla porque es muy entretenida y así están preparados para escucharnos. Aunque no hayan Aunque no hayan visto el drama, también sería interesante porque como vamos a hablar de las cosas que nunca han mencionado la gente, ¿sí? Nunca ha Sí, mencionado la gente, como las partes como escondidas de Corea. sí. Y bueno, y antes de continuar con nuestros comentarios, queremos recordarles, como siempre, que estamos muy abiertas a responder sus preguntas, sus dudas, a que participen, que nos den recomendaciones, tener esta relación más cercana con ustedes. Y nos pueden dejar todos sus comentarios en Spotify, en Instagram o en Twitter, que como deben saber es @dorandorankr, para Twitter e Instagram es lo mismo. Y así que síganos para que nos escriban cuando quieran. Y ahora pasemos a los comentarios, Oni, que tuvimos con los 2 episodios que hicimos de Glory. La colachera dice, hace tiempo que no me enganchaba todo con un drama, es tremendo. Necesito el próximo episodio, por favor. Como siempre, me encantó escucharla y quedé con gusto a poco. Abrazo, chiquillas. Abrazo para ti también, la colachera. Sí, siempre nos Sí, escribe. yo también siento lo mismo, porque siempre hablamos de drama, pero de verdad es que yo ahora estoy como loca. Sigo Sí, loca por The Glory, porque siempre como sí, que demasiado loca porque como me da ganas de citar frases de The Glory cada día. Por eso, sí, Oni. Y sí, yo todavía no la he visto de nuevo, pero estoy viendo videos de YouTube de gente que ve The Glory y la comenta. sí, Porque no puedo dejar de pensar en The Glory. mm, sí, es tremendo. Mm. A pesar de la traducción mala de The Glory, ha sido bueno. Sí, De verdad hay que mejorar la traducción de The Glory porque como revisé la traducción en inglés, español, portugués y todo más o menos, sí, más o menos, sí. sí. Bien, Ya. El siguiente es de Twitter de Mara Drama. Dice, wow, las 2 partes estuvieron muy geniales. Bravo. Gracias por explicar algunas cositas que no entendí. Ahora quiero repetirme el drama. Saludos desde Colombia. Muchas gracias, Mara Drama, que oh, ella se unió a nuestra audiencia del podcast hace no mucho tiempo y que parece que ya has escuchado muchos episodios nuestros. Así que muchas gracias. sí, y vale la pena repetir.
Yo también vi, bueno, más de 2 veces, como he visto varias veces, pero siempre encuentro algo nuevo. Sí, yo Sí, viendo ahora las reacciones de The Glory me he dado cuenta de cosas que nos hacían como spoilers de lo que iba a pasar en el futuro, pero no nos dábamos cuenta. Sí, eso. sí, así que véanla de nuevo, Muy porque buena decisión. sí, se Mm. disfruta de nuevo, porque te das cuenta de cosas nuevas. Bueno, el siguiente comentario de Instagram, léelo tú. Nada más share. Debo confesar que pasé como un tratando de pasar el primer episodio y me pareció tan fuerte que decidí no ver más. Muchos dicen eso. Pero Sí. mi amiga, la colachera y ustedes me lo recomendaron tanto que me animé. Ahora adicta. Muy bien. Muy buena la serie y esperando por la parte 2. Las estuve escuchando ayer y me quedé muy sorprendida con que esto es un caso de la vida real. Es muy fuerte el tema del bullying y hay que darle mucha más relevancia para educar y evitar que esto pase en el mundo. Les mando un abrazo. Sandra. Sí, muchas gracias Bueno, Sandra por tus mensajes. Y sí, de hecho he escuchado que The Glory ha como traído puesto sobre la mesa el tema del bullying en muchos lados y como a las heridas que puede dejar porque uno ve en el drama como Dong-un se ve afectada incluso casi 20 años después todavía por este bullying sí. y las marcas que deja, sí. Y bueno, que en Corea ahora como el bullying es más fuerte que antes, porque en mi generación el problema de bullying sí había, pero no así tan fuerte. Y bueno, no entendemos cómo, por qué pasa esas cosas, pero sí, que hay que hablar más y como dice, que la educación es muy importante, veo, que no, y espero que con ese drama la gente sepa la importancia de la educación en la casa y también en el colegio para que no haya bullying. Y otra cosa es que también que haya castigo más legal, que no haya más doom en el futuro, porque ¿cómo podemos pasar toda la vida para la venganza, no? Entonces, Ujú. que para que no haya más ese como víctima, sí, que haya castigo legal, que Sí, no haya eso, ¿sí? Y por sí. eso, como en Corea, de verdad, más que afuera, en Corea ha sido muy, muy, muy popular The Glory, así decimos. Y he leído un artículo sobre la popularidad de The Glory y ha sido muy interesante, que ha sido popular en todo el mundo, todas partes del mundo, excepto Estados Unidos y Europa. Ujú. Y como ese análisis fue muy interesante porque dice que para los estadounidenses este drama es poco realista. ¿Por qué? Porque si fuese un estadounidense gringa, dispararía, no prepararía tanto la Tanto venganza, tiempo, dice. sí. ¿Sí? Y en Europa también es poco realista el drama porque dice que en Europa, cuando el bullying ya es un nivel como de verbal, ¿ya? Entonces ya en el colegio como ya soluciona el problema, que Ujú. como que no haya bullying. Entonces dice que en Europa educa mucho en el colegio para que no haya bullying. Por eso como es algo imposible. Entonces eso quiere Sí, decir que en el mundo hay ese tipo de violencia en el colegio. Por eso como hay mucha gente que entiende, que consciente cuando ve ese tipo de violencia, ¿no? Bueno, sí. como el nivel no sería así tan fuerte, pero igual significa que existe, ¿no? Entonces, espero que algún día, cuando alguien ve The Glory, dice que, eso es demasiado irrealista. Espero que Ujú. llegue algún momento que sea así. Yo también espero eso. Bueno, mi papá dijo eso cuando la vio y hasta que le conté que es un caso real y quedó impresionadísimo.
En Sí, Chile sí hay bullying, pero no de ese nivel, ¿cierto? sí, no a ese nivel no. Bueno, en Corea tampoco es bien común ese nivel de bullying, pero sí hay bullying y para los coreanos es muy fuerte cualquier tipo de bullying porque en Corea, como siempre, el grupo es importante, ¿sí? Estar Sí, en ese grupo es muy importante, como estar en URI es importante. Entonces, que para un coreano ser rechazado del grupo es como no existir. Por eso es ujú. más fuerte, yo creo. De hecho, es bueno, si quieren saber un poco más sobre el bullying en Corea, también comentamos mucho de eso en el episodio de Voice Over Flowers. Sí, sí, El siguiente comentario, ni es de Sherry, sí, sí. Sherry de Twitter, que nos hace una pregunta, de hecho, respecto al drama de Ujú. Pachinko, pero más que nada es sobre la sociedad coreana y pregunta si es que es verdad, cómo vive la sociedad coreana actualmente, 2023, después de lo que pasó en ambas guerras y la ocupación japonesa, y si es verdad que odian tanto a los japoneses en Corea. Mm, yo creo que nosotros como no odiamos a los japoneses. Ah, exactamente. Nosotros odiamos, porque por ejemplo, cuando yo estaba en Chile, mi mejor amiga era una japonesa. Ujú, Porque de verdad, como Corea, Japón, China, como tenemos como cultura muy parecida. Por ujú, eso como somos muy diferentes al mismo tiempo, pero tenemos cultura muy en común. Entonces que sí, que como me llevaba muy bien, ella era la que me entendía mejor, éramos muy amigas. Y de verdad como no odiamos a los japoneses. Y también los coreanos son los que más viajan a Japón ujú. y los japoneses también viajan muchísimo a Corea. Entonces, como si hay de verdad un odio, no sería posible eso. Solamente que cuando hablamos de la historia, ahí sí, Es más que nada como un odio o resentimiento, más que nada como hacia la historia japonesa, más que a la gente japonesa, o al gobierno sí. japonés y lo inútiles que han sido en reparaciones hacia Corea. Y la diferencia es que a los coreanos nos interesa mucho la política, pero como es impresionante que en Japón los jóvenes japoneses no, a ellos no les interesa nada la política, Ujú. nada. Por esa razón, el mismo partido siempre gana. Entonces, es interesante eso. Entonces, que a los coreanos es un tema muy importante, pero a los japoneses no. Entonces, que eso también nos hace incomodar, porque como Corea ha sido colonia de Japón, pero ellos como son muy indiferentes de ese tema, como Sí. no. Entonces, Y no es tan eso solo es como otra razón. Sí, y también no sí, es tan dime, solo dime. indiferencia, yo también creo que hay un poco de que no, de ignorancia, porque no, en Japón no se enseña, por ejemplo, lo que pasó con la colonización coreana. Es que sí, Japón ha tratado mucho de borrar lo que pasó en sus años oscuros y tratar un poco de sí, limpiar su historia. Entonces, tampoco hay mucho conocimiento. Y eso es una de las cosas que podemos decir que los coreanos resienten. Porque, por ejemplo, que lo vamos a ver un poco más adelante, muchos de los crímenes que cometió el imperio japonés, no estamos hablando de Japón, sino que el imperio japonés, fueron del nivel de los crímenes nazis. De hecho, eran sí, aliados en la guerra. igual, igual, que no es como una metáfora, igual. Pero la gente no sabe, como que todo el mundo piensa tan solo en el nazismo y también hay que pensar que Alemania sí hizo como un trabajo de decir, saben que esto está mal y de aceptar como hacer como un mea culpa de esa parte de su historia, pero Japón no lo ha hecho. Y eso es lo que Corea está en contra. Sí, entonces que como Corea ha sido colonia de Japón solamente por 35 años, pero eso no significa que nuestro sufrimiento ha sido muy poco, Ujú. sufrimos mucho y, y
como por ejemplo mi abuela nació en el año 1933, entonces los que vivieron esa colonización todavía están vivos. Entonces que para nosotros olvidar de la historia de la colonización de Japón es demasiado. No podemos. Sí. Bueno, entonces para nosotros nosotros no odiamos a los japoneses. Nosotros solamente queremos que para que no se repite en el futuro la misma historia, que eduquen en el colegio, que pasa, es igual que The Glory. Nosotros necesitamos la gloria, la gloria, porque ya murieron muchos coreanos durante la colonización, entonces para que recuerden eso, que no se olviden de eso. Y como mis abuelos todavía están vivos, que sufrieron la colonización, y tampoco tenemos como demencia, que no podemos olvidar, porque como ya he escuchado toda esa historia y es demasiado cruel. Eso, Sí. pero el problema no es solamente de Japón, de Corea también. Y de eso vamos a hablar, porque en Corea hay muchos ricos que ganaron el dinero y ganaron el poder de una manera muy sucia, trabajando para los japoneses. Sí. Y de De eso hecho, vamos a hablar. y que fue algo que vimos en el episodio de Mr. Sunshine, que básicamente vendieron el pueblo japonés, coreano a los japoneses. Sí, entonces los vende patria son ricos de ahora. Por eso cuando estudiamos la historia en Corea, por ejemplo, Corea es algo como para estudiar la historia de Corea, tenemos que estudiar con un libro así grueso, porque tenemos historia más de 5.000 años. Sí. Pero lo interesante es que como cuando estudiamos de Gojoseon o de Goguryeo, Joseon, tenemos que estudiar como así de grueso, pero cuando estudiamos la historia recién, termina toda la explicación en 5 páginas. 5 páginas, entonces no sabemos los detalles. ¿Por qué pasó eso? Como no podemos saber. ¿Por qué? Porque ahí hay alguien poderoso que la gente no sepa nada de eso. Sí. Porque no quiere que nosotros mencionemos el nombre de su abuelo, que vendió patria, por eso se hizo rico, Sí. todo. Sí, de Porque, por hecho. ejemplo, ¿conoce la actriz Ichia? Es súper famosa Ichia. A ver. A ver, Ah, Ichia que salió en Taewangsa Shingi y también ajá. salió en Dae Ajoshi y también En My Penthouse. Mister. En Penthouse y My Sí, Mister. Ok. Ok. Si vi una foto ahora la reconozco. es que su abuelo también era vende patria. Entonces Es que como seguramente hay es muy muchos, rica. como no puedo mencionar a todos, pero hay muchos que tienen familia, algo así. Entonces Sí. que, claro, que no quieren que hablen, entonces la historia como no sabemos. Entonces que es algo que nosotros tenemos que, sí. Si no se hicieron ricos en los últimos años, ni son Chebol de Mm, Samsung y todos esos, y tienen dinero de hace más tiempo que eso, seguramente son vendepatria. sí. Y bueno, entonces, antes de pasar al episodio y a tratar algunos de estos temas más a fondo, Mm. queríamos agradecerles a todas ustedes por dejarnos siempre comentarios. Recuerden que nos pueden dejar todas sus sugerencias, las opiniones que quieran y también pedirles que se acuerden de dejarnos 5 estrellitas en Apple Podcast, Spotify especialmente y Google Podcast para seguir creciendo. Y Sí, por bueno, Ami, favor. Yo sé que ustedes cuando siempre salen ese que va a comentar o va a dejar 5 estrellas, entonces siempre van a presionar después. No hagan eso. Ahora. ahora Pongan sí, ahora. No ahora ya después. hay. Sí, Y yo sé que hay muchos que escuchan, pero no están siguiendo a nosotros. Es muy diferente. Es como diferente ser ARMY pagado
y solamente escuchar canciones de BTS, diferente, ¿sí? Sí, sí, Entonces es así muy que importante dar sí, like, todo eso, y por no favor. tienen que pagar. Solo que Sí, es ahora un momento, se van a demorar un segundo así, tic, y listo. Nos siguen. sí, por Sí, favor. y Sí. sí, por No favor. después, Gracias. ahora, No, ahora mismo. ahora ya, Sí. sí, vayan. Ok. O nos vengaremos a los Dongun. No, en verdad no somos así de. No podemos, Oni, Sí, no nos da el mate, no nos da el cerebro para eso. exacto, Ya, Oni, eso sí, mismo. sí. Bueno, entonces, Oni, la serie que trataremos hoy es Pachinko, que es un drama que estuvo en Apple TV, que está basado en la novela del mismo nombre, escrita por una coreana americana llamada Min Jin Lee, y es dirigida por Kogonada y Justin Chon. Justin Chon, no sé si ustedes algunos sabrán, algunos fans de la cultura coreana, se han escuchado de BGA, Boys Generally Asian, que es un grupo de Q-pop norteamericanos que hacen parodia de un grupo de K-pop y son ridículos y tienen una canción que se llama literalmente Oni Tung Sayadre. Creo que tal vez las has ¿Ah, escuchado. sí? Sí, Tung Sayadre No, significa no, necesito hacer caca. sí. Uno de los miembros de ese grupo es el director de este drama. Ah, ya, Es muy distinto. interesante. Quedé impresionada, Oni, porque es muy distinto. O sea, verlo haciendo algo tan dramático cuando mi imagen de él es cantando de que tiene que hacer caca. Pero bueno, Ah, ya. Voy a ver. sí, Bueno, es búscalo. cosa Búsquenlo de ustedes Kyopo también. y yo soy coreana, entonces ya. Sí, No sabía eso. sí, y que también ellos también son kyopo, o sea que son coreanos americanos. Y de hecho esta serie no sabemos realmente si podemos llamarlo un K-drama porque su país de origen es Estados Unidos, pero hecha en Sí, colaboración con Corea y Japón. yo, como yo digo que yo tenía una amiga dijo que, oh, yo leí Pachinko y me gustó, me encantó, entonces yo no sabía cómo reaccionar, porque, porque como, por ejemplo, a Paloma, si yo te digo, oh, yo leí una novela, Mango Street. Mango Street es una novela que escribió un escritor latino, escribió en inglés. Y yo digo, ah, yo leí esa novela Mango Street y me encantó. Entonces, ¿cómo reaccionarías que... Es como raro porque no tengo como ninguna conexión con eso. Entonces, como me dijo que no sientes orgullo y yo le dije, ah, sí, que dice que es buena. Entonces esa amiga dijo, no siento orgullo y ahí yo tenía que decirle como mi opinión honesta, que es que no tiene nada que ver con sentir orgullo porque es gringa, no es coreana, le dije. Sí, Y eso, que ella misma dice que ella es Korean American, sí, que ella nunca dijo que ella era coreana y de verdad es una historia de inmigrante, inmigrantes. de diáspora. Entonces que, claro, que lo mencionamos porque yo sentí la necesidad de explicar por qué en Corea no ha sido tan popular esta serie y también que tengo que hablar otra vez que de la relación con Japón, ¿sí? Ujú. Ah, y bueno, como también diciendo, como siguiendo un poco con el tema, lo que tú estás diciendo, es una novela más de inmigrantes coreanos. Entonces es muy difícil que la gente coreana se sienta identificada con esta historia y que claramente se ha hecho por Kyopos. Entonces es más, vale mucho más decir que es una serie gringa que coreana. Con actores coreanos, sí, sí. Por eso, Y bueno, después de su estreno, Oni, esta serie, eso sí, tuvo muy, muy buena recepción con el público y la crítica, especialmente en Estados Unidos, en Europa. Y ha sido, de hecho, renovada ya para una segunda temporada, lo que agradezco, porque yo me leí la novela y yo estaba como, ¿cómo van a terminar la serie acá? Como, esto no es posible. ajá. Sí. Y también ha así recibido varias nominaciones como y ha ganado varios premios como los premios en los Critics' Choice Awards, Screen Actors Guild Award, entre otros. Sí, es que ahí podemos ver que Paloma tenía que hablar mucho en inglés porque ganó premio en Estados Unidos.
Sí. Y para los gringos es un tema muy familiar, porque básicamente Estados Unidos es un país de inmigrantes, Ujú. entonces que para ellos pues podría ser como muy interesante inmigrantes, de una historia de inmigrantes mexicanos, inmigrantes como de Inglaterra, y ahora nos toca inmigrantes como coreanos que fueron a Japón. Entonces es una historia muy familiar para ellos. Sí, Y para los coreanos un poco incómodo. Mm, sí. Y de hecho, ya vamos a explicar por qué puede ser incómodo para los coreanos también. Y bueno, como tú dices, Oni, la historia es muy de... o sea, la serie muestra la historia de una familia coreana a lo largo de 4 generaciones que empiezan con Sonja, que es la protagonista, que es esta joven coreana que debe emigrar a Japón durante la colonización japonesa. Y esta familia se tiene que enfrentar a las dificultades que implica vivir en Japón como coreano, cómo la colonización también afectó a Corea, los cambios en que tienen que llevar en su identidad, y otras dificultades como la discriminación que debe enfrentar. Y como decía, en el centro se encuentra Sonja, que es la matriarca de esta familia, que es la primera que emigra. sí, por eso, por ejemplo, a mí la historia de Sonja ha sido muy interesante. Ujú. Mm. Pero, por ejemplo, de sus hijos, porque como tú dices, que es historia de 4 generaciones, ¿no? Entonces que cada vez que llega como más de, cuando habla de sus hijos, como me interesó menos. Sí, a mí me Eh, pasaba lo mismo, de hecho, con el libro, Ani, porque en el libro como que sentía cuando yo leí el libro se notaba mucho que era escrito por alguien que no es coreano, porque ajá, la forma en que que interpretaba, como la forma en que pensaban los personajes o se relacionaban, no era como se relacionarían los coreanos, excepto por sí. los personajes mayores que era la abuela, o sea, la mamá de Sonja y Sonja, que sentía que ya, es como que a ellas sí les creo que son coreanas, un poco más. Sí, y también que cuando, bueno, no sé si usted está escuchando ese podcast, leyeron la novela primero o vieron la serie primero, pero bueno, que yo cuando vi la serie como de Apple TV, ahí para mí era un poco difícil concentrarme porque los actores eran como chinos o gringos o japoneses, entonces cuando ellos hablaban coreano, como tenía acento súper fuerte, entonces que como difícil de pensar que sean coreanos, ¿no? Ujú. Sí, de hecho se notaba en algunos casos el acento, pero creo que eso igual lo hizo como realista en el sentido de que eran inmigrantes, porque por ejemplo China, que es interpreta a Beck Solomon, que es el nieto de Son Jae, que lo vemos como la historia en el presente, tenía acento. Sí. Bueno, Y bueno, los hijos no, como los hijos como nacieron en Japón, obvio que tiene acento, ujú, eso sí, pero por lo menos como los de primera generación tendrían que hablar como coreano impecable porque son ujú, coreanos. Pero no, por eso quería decir. Sí. sí. Y bueno, el personaje de Sonja, como tú decías, es el personaje principal que está interpretado por una actriz excelente, ganadora de un Oscar, en su versión ya mayor adulta, Yoon Yo-jeon, Mm, y interpretado por Kim Min-na en su versión más joven. mm, Y bueno, tal vez algo notarán que en la serie es que ella tenía 2 nombres. Tenía su nombre Kim Son-ja, su nombre coreano, y también el ujú. nombre cuando se muda a Japón, de hecho ni siquiera cuando se muda a Japón, sino que cuando ella estaba en Corea le habían dado el nombre Bando Nobuko, porque Sí, tú puedes tal vez explicar esto mejor, pero cuando los japoneses colonizaron Corea, ellos querían eliminar la cultura japonesa, coreana, quiero decir. sí. Eso se dice que primero ellos, bueno, es como larga historia, pero en Corea, cuando los japoneses tomaron Corea, ellos querían que nosotros fuéramos japoneses, Ujú, ¿sí? Entonces, que, por ejemplo, mi abuela habla japonés muy bien, porque en el colegio le obligaba a hablar solamente japonés. ujú. Y además tenía que poner nombres japoneses también. Entonces, cha
de coreano, porque como, ¿cómo explico? Como mi nombre es Herion también se puede leer, porque viene de letra china, entonces también se puede leer en alfabeto japonés, entonces tiene otra pronunciación. Por Sí, eso, Sonja, si lo lee en el alfabeto japonés, suena diferente. Por eso suena como Pando Nobuko, porque ese ko es cha. Entonces, Nobuko es Sonja. sí. Mm. Sí, entonces, y de hecho mucha gente mayor, como Mm. abuelitas, tienen ese carácter cha, que es como, Cha, sí, sí, que es muy, como que se ve claramente la influencia japonesa. sí, Entonces tenía que poner nombre japonés y, y eso. sí. Así que si ven actrices mayores, por ejemplo, no me acuerdo su apellido, Lee Hye-ja, creo que es, Hye-ja. Todas esas, Kimeja, Hye-ja. Kimeja, Todas sí. esas actrices ya mayores que tienen cha en su nombre es porque son nombres influenciados por la colonización. Sí, eso. Entonces que antes que en el colegio obligaba a usar solamente japonés, obligaba a cambiar su nombre japonés en coreano a japonés, entonces como había muchos coreanos rebeldes que no quería cambiar su nombre porque cambiar el nombre es como para Sí, nosotros sentimos como traicionar a como mis antecedentes, ¿no? sí, tus Entonces, antepasados. eh, eh, como había algunos coreanos rebeldes que pusieron su nombre coreano como japoneses, como hijo de puta, algo así. Sí. Y como pusieron nombres como muy raros, que es imposible tener un nombre, pero para ser rebelde hacían eso. Ujú, Pero sí, bueno, que como entonces, como pueden pensar, porque como por ejemplo en América Latina la colonización ha sido como 500 años, pero sí. nosotros solamente 35 años, entonces muy poco, pero como es algo reciente, por eso es para nosotros como si alguien nos dice como, olvídalo, hay que ver el futuro, pero mira que es algo reciente, mis Es que abuelos todavía todavía están vivos. es que ni siquiera alcanza a ser todavía el pasado. Si es que todavía Sí, gente que la sufrió las historia vive, consecuencias todavía está sí, viva. Sí. sí, entonces es Y como difícil. sí, y bueno, la familia de Sonja también me cae muy bien porque Sonja es la hija, esto tal vez detalles que no salen tanto en la serie, es la hija de una mujer muy pobre que la casan básicamente con un hombre que tenía labio leporino y que era cojo. Entonces, nadie se quería casar con él y el papá, como necesitaba casarla con alguien, la casó con este hombre, que resultó ser un muy buen marido y que él quería mucho a su esposa y quería mucho a su hija y su hija, que lo ven en el drama, es como la luz de sus ojos. Y ella Sí, como que además siempre Sansa, sí, muy inteligente, ¿no? muy inteligente y siempre recibió mucho amor. Entonces ella, a pesar de que era pobre y vivía como en este pueblito costero al sur de Corea, cerca de Busan, y que tienen un acento de Busan bastante fuerte, de hecho, Mm, eh, ella fue siempre una niña muy feliz, que no le faltó nada, de cierta forma. ajá. Hasta que un día conoce a este hombre mayor que ella, Mm, ella tenía 17 y este mm, 18, y él conoce a este hombre mayor de unos 30 y algo, llamado Ko Han-soo, que hablaba perfecto japonés, vestido de blanco, Oni, que era Lee Min-ho. sí, es Imino, sí, Imino. Y claramente se deslumbra, se va a la feria, al mercado, y se ve este hombre vestido de blanco, y cualquiera de nosotras se deslumbraría si ves a Lee Min-ho. ¿O no, Oni? Bueno, Imino nunca ha sido guapo para mí, pero bueno, Oni, sí, pero o sí, sea, el igual Kujumpio, porque yo siempre cuando lo veo pienso que, Kujumpio otra vez. Sí. bueno, pero Mm, se deslumbra y bueno, él también se ve interesado por ella. ujú. Y comienzan una relación como de amistad, pero en verdad es como, al final, ella queda embarazada, ¿no? Sí, y además típica historia que él eh, es coreano, que tuvo éxito en Japón
y tenía esposa, pero su verdadero amor era Sonja, mm, la Yo protagonista. no sé si la amaba tanto a que era como más que nada como esta cosa media idealizada que él tenía. Porque igual Ko Han-soo, por lo menos en el libro, no es una persona muy buena que digamos. Bueno, que el amor de hombre siempre es un misterio para mí. Entonces, que dice que es amor, entonces tengo que creer. Dice que es amor. Sí, Em, y bueno, y después de eso ustedes ya saben que queda un poco la embarrada en su familia porque claramente ella va a ser una mujer que la va a rechazar la sociedad, pero hasta que aparece ese mismo día un hombre que se desmaya en su casa. Un hombre hermoso, pero con salud muy frágil, que venía contagiado con tuberculosis, su nombre sí. es Baek Isa. Isaac, interpretado por No Sang-hyun, que es un actor nuevo, que de hecho es más conocido por ser modelo que ser actor. Y no es tanto que se enamore de ella, yo creo que él sí la quiere y sí la ama, pero él era un hombre que toda su vida creían que iba a morir joven y nunca se iba a poder casar de cierta forma porque nadie se iba a querer casar con alguien que estaba a punto de morirse. Y él además era una persona es un pastor y es una persona muy idealista, como muy alma sensible. Y creo que esta Ujú. misma alma sensible y su creencia en el destino y en Dios y en la obra de Dios, él se enamora de Sonja y dice, ok, esta es mi oportunidad para brindarle agradecimiento porque su familia me salvó, yo la voy a cuidar y la voy a amar y voy a tener una esposa y voy a tener un hijo y como que súper romántico él. Y se la lleva a Japón. Sí, Y sí. allá en Japón conoce el resto de su familia, que están Beck Joseph, que de hecho creo que en el libro me costó más entenderlo, o sea, me costó Mm, menos entenderlo en la serie que en el libro, porque en el libro era como alguien muy gruñón, que estaba siempre enojado. Pero gracias a ajá. a la serie pude ver un poco más de su personaje en el sentido de que es alguien muy frustrado que quiere cuidar a su familia y no puede y ahí empezamos a ver a través de su personaje el problema de cómo discriminan a los coreanos en Japón, Oni. Ujú. Todavía existe eso, Sí, que los japoneses son muy bien educados, muy simpáticos, pero como solamente se ve así, que todavía existe mucha discriminación a los coreanos, porque cuando vamos a la librería, hay, como en una librería en Japón, hay una sección, es impresionante eso, hay una sección de Hyunhan, coreafobia, hay una sección. wow. Y porque eso es como interesante, porque por ejemplo, yo veo que ahora como nadie puede hablar que los nazis hicieron cosas buenas, ¿no? Pero los japoneses siguen diciendo que ellos civilizaron Corea, ¿bien? Sí, Que los coreanos no agradecen a Japón. yo Sí. literalmente he escuchado a gente japonesa diciendo que si no fuera por Japón, Corea no hubiera tenido electricidad ni trenes, así nunca, casi que nunca. O sea, como si no hubieran podido tener trenes que más encima instalaron para robarse los alimentos y los recursos de Corea. Sí, y exacto. Por ejemplo, ahí Sonja, como la última cena con su mamá era comer arroz, ¿no? Blanco, sí. Y arroz blanco y es que como los chilenos comen pan, los coreanos comen arroz. Es algo muy normal, pero ahí como para preparar esa cena, ella tenía que ir a la tienda y compra ese sal, pero como muy como si hubiera comprado como droga, algo así, muy como secreto. ¿Por qué? Porque ahí toda la riqueza tenía que ir a Japón. Corea era Sí. solamente como una huerta para Japón. Entonces todo arroz llegaba a Japón. Entonces, por ejemplo, mi abuela, hasta la generación de mis papás, como siempre quieren comer arroz blanco, blanco, blanco. ¿Por qué? Porque arroz con trigo, arroz integral, le recuerda esa
colonización, época de colonización, esa época de hambre, todo eso. Entonces ahora como los jóvenes de hoy quieren comer arroz integral, quieren comer arroz con trigo porque es más saludable, pero ellos no, porque les hace recordar esa época. Sí, porque el arroz blanco era muy preciado y los japoneses se lo llevaban para ellos comerlo porque el sabor del arroz coreano es muy distinto al del japonés. Yo creo que es más rico, pero bueno, Sí, sí. bueno, Entonces, ahí se ve que es carísimo y que además lo tienen restringido para saber si es que algún coreano compró ese arroz, que básicamente es su propio arroz, pero es como no, porque está reservado para los japoneses. Bueno, como iba diciendo, a través del personaje de Joseph, como la frustración de ser alguien, porque Joseph, él dice, yo era Yangban, yo era un noble, porque, y aquí es como un detalle que yo creo que los coreanos entienden mejor. Isaac, Joseph, su esposa, que también era Kyung-hee, que es interpretado por Chung Eun-chae, son de familia rica, son de Corea del Norte, porque en esa época todos los intelectuales y los nobles vivían en Corea del Norte. claro, porque ahí Corea del Norte, sí, eso es interesante, Corea del Norte era más avanzado antes. Mm. Ujú. Y todos los élites fueron a Corea del Norte. ¿Por qué? Porque socialismo es ideal, si funciona bien, es ideal, ¿sí? Pero el problema es que no funcionó bien. Pero sí, ahí todos los élites, todos los buenos fueron a Corea del Norte, eso es. Sí. Y se ven como viviendo en un lugar marginal, porque los coreanos no podían acceder a una renta o arrendar o vivir en un lugar adecuado, entonces tenían que vivir con animales, que es lo que se ve en el drama. No podían acceder a trabajos. Generalmente los trabajos que podían acceder eran de muy baja calidad o considerados muy bajos. Y muchos de los coreanos que se fueron a Japón, no es que se fueron a Japón porque dijeron voy a probar suerte en Japón, no, fue porque se los llevaron a Japón, básicamente casi que como esclavos, como mano de obra de barata, Ujú. y por eso terminaron en esas condiciones en Japón. Como ese desprecio a los coreanos es una historia larga, porque por ejemplo, en la época de mis abuelos, en la época de colonización, los japoneses llevaron a los coreanos a Japón para Como trabajar. esclavos, como Sí, esclavos. esclavos. Entonces ahí nosotros, los coreanos, siempre hacían los trabajos como más sucios para ellos, ¿bien? Pero como no voluntariamente fuimos ahí, ¿ya? Y en la generación de mis papás, ahí muchos coreanos fueron a Japón voluntariamente para buscar mejor vida en Japón porque todavía Corea era muy pobre ahí y, y los japoneses vivían bien en esa época. Entonces ahí sí que había muchos coreanos que fueron ahí para buscar trabajo. También hacía trabajos como difíciles. También admito que había muchas coreanas que fueron ahí para trabajar como prostituta, porque ahí pagaban mejor. ¿Bien? Ujú. Entonces ahí tenía esa imagen, muchos viejos japoneses, cuando yo voy a Japón y hablo en coreano, entonces me mira así un poco sucio. ¿Por qué Ujú. existe ese estereotipo de coreanas ahí? Pero eso es de muy de antes, de época de mis papás o época de mis abuelos, así. Pero como nunca hemos tenido buena imagen, ahora sí por la ola coreana. Y también incluso en la serie se ve como antes, incluso en la época ya como de los abuelitos, como de la historia de Sonja, se ve que se discrimina mucho a los coreanos y en el libro entran un poco más en detalle porque los llamaban sucios y ladrones porque vivían hacinados claramente en pésimas condiciones muy precarias porque eran rechazados por la sociedad y además a veces no tenían para comer, entonces no les quedaba otra que cometer crímenes Sí, es verdad. como robar o algo así, porque no tampoco les daban trabajo. Y con el personaje de Joseph también podemos ver que incluso los japoneses que son buenos o que tratan de ayudar a los coreanos, como en este caso el jefe de su empresa en la que él trabajaba,
que a pesar de que él le tenía mucha confianza y que le había asumido como el puesto de manager, en el momento en que tiene un problema, se desliga totalmente porque, me van a asociar con los coreanos y los coreanos tienen mala fama, entonces no te puedo ayudar. Entonces es como ya un sistema que perpetúa esta discriminación y que aunque sea un Japón, en ese tiempo, aunque hubiera sido un japonés como que tratabas de ayudar, no realmente no podías hacer mucho por la discriminación que había hacia los coreanos. Y sí, también por eso como hay muchos kyopos son coreanos que nacieron en el extranjero o coreanos que vivieron mucho tiempo en el extranjero, por eso tiene identidad extranjera. Ujú, Entonces, como en una palabra podría decir como sangre coreana con identidad extranjera, podría ujú. decir kyopo. Entonces hay muchos kyopo que para no, como que ya están hartos de esa discriminación, vienen a Corea pensando que Corea podría ser mi patria, pero Corea también lo rechaza. Ujú. Entonces, porque básicamente no es para rechazar porque tiene identidad diferente. Entonces, que como que claro que como queremos tratarlos bien, pero como no estoy diciendo que los tratemos mal, que ellos nos sienten como, como yo de verdad soy coreano. Sí, Ahí siente que, yo no pertenezco a ninguna parte. Así, ¿no? sí, que eso se ve mucho en este drama porque en especial con, bueno, los personajes como Mosasu, que es el nieto de Sonja, que es el dueño del Mm, pachinko, que él en coreano se llamaría Baek Mose, pero su nombre es Pando Mosasu, y que además, y Solomon, que es el nieto, que es China, y que él ya ni siquiera tiene nombre coreano. Y que son nombres bastante peculiares. Y son cristianos, porque de hecho el nombre Isaac también es cristiano y Joseph también es nombre coreano cristiano. sí, El hijo, bueno, estaba mencionando que el hijo menor de Sonja, que es interpretado por Soji Arai, que de hecho él es un kyopo, o sea, es un coreano o sea, es un japonés de ascendencia coreana. O sea, tampoco se les puede llamar japoneses, porque los japoneses tampoco los aceptan como japoneses por la discriminación que aún está presente. Entonces se les llama Jail Kyopo y en japonés se les dice Sainichi. sí, Chainichi se dice. Sí, que son coreanos que emigraron generalmente en la época durante la ocupación y Ujú. que se han criado en la cultura japonesa, pero tienen orígenes coreanos y de cierta forma no son ni de aquí ni de allá. Los coreanos no los aceptan porque ya no tienen mucha conexión con la cultura coreana y los japoneses no los aceptan porque son coreanos. Sí, eso es como la triste historia de nosotros. Porque como los coreanos, no, muchos coreanos piensan que ellos fueron a Japón como, como ir a Japón es como traicionar Corea. Sí. Así piensan. Ujú. Pero como ellos no fueron ahí voluntariamente, ¿no? Es que no sabemos muy bien la historia. Eso es lo importante. Sí, Para nosotros es muy importante saber bien la historia. Pero el problema es que los vendepatrias de Corea son los que tienen poder todavía hoy en día en Corea. Entonces, que de verdad nosotros estudiamos la historia moderna, 5 páginas. sí. Así. 5 páginas, entonces no sabemos lo que ha pasado, Ujú. en serio. Ese es Sí, el problema. sí, porque de hecho hay mucha gente que tal vez tiene esta idea de que tal vez los Sainichi o los Jail Kyopo, que vamos a explicar un poco más, que son estos coreanos que fueron durante la ocupación y se quedaron allá, porque gran parte, la gran mayoría de los coreanos que fueron tomados básicamente como esclavos, después volvieron a Corea después de la Segunda Guerra Mundial. Pero un gran número se quedó allá y bueno, yo soy extranjera, así que tampoco los puedo criticar mucho en ese sentido, pero yo creo que también hay que entender porque tal vez hay gente que ya hizo toda su vida, como muchos, su vida ya, y Mm, tal vez ya volver a Corea no era realista. Y que yo creo que es lo que pasa en la historia de Sonja y su familia, en donde hicieron un gran sacrificio y que, bueno, se puede ver en el libro y lo pueden ver en la segunda temporada para llegar hasta donde están, porque
Lo que me gustó de la serie, comparado al libro, es que te muestra las dos historias al mismo tiempo. La historia como de más del presente, de los años 90, cuando Sonja ya es Sí. abuela, y la historia del pasado, de cómo ella llegó a Japón. Cuando Ujú. ella ella vendía kimchi en la calle y ni siquiera podía hablar japonés casi. Es Sí, una es una mujer, mujer muy fuerte. sí, Y sí, además, es que es también muy como, porque por ejemplo, cuando yo voy a Japón, veo que cualquier restaurante japonés vende kimchi. sí. Y eso es impresionante. Y también es que la ola coreana ahora es demasiado fuerte. Entonces hay supermercado concepto coreano. Entonces está escrito todo en Hangul, en alfabeto coreano. Y claro, como lo escribieron japoneses, entonces veo muchas erratas que un coreano nunca diría así, porque como hay traducciones que parece que copiaron frases de traductor Google, algo así. Ujú, Pero como está tanto de moda, ellos como crean un restaurante concepto coreano, como hay supermercado coreano, ahora de verdad está de moda. Entonces como me sorprende mucho, pero no solo, aparte de esa ola coreana, es impresionante que voy a cualquier restaurante japonés, entonces ahí ellos siempre como te ofrece kimchi, así. sí, Me sorprende mucho. Entonces que la verdad es que como podríamos ser buenos vecinos, siempre pienso que porque como yo no tengo ningún odio a los japoneses y ellos tampoco, como viajan a Corea, les gusta mucho Corea, la comida coreana, pero es por problemas de los que tienen poder, en Japón también, los que tienen poder, que ellos ujú, siguen ahí, como los políticos siguen ahí, los políticos que tienen relación con la guerra, con la colonización, siguen ahí. Entonces, como ellos no pueden como pedir como una disculpa sincera, sí, nunca. sí, de Ese es ser, el problema, ajá, como sí, de la historia y de la política. sí, porque los verdaderos patria no se fueron a Japón. O sea, tal vez fueron a estudiar a Japón, pero se quedaron Ujú. en Corea, Y ellos, beneficiándose. los patriotas, eso es problema, porque los patriotas, los que se sacrificaron mucho para la independencia de Corea, todos son muy pobres, Ujú, muy pobres. Y sí, eso es que como, entonces, ¿qué elección tenemos nosotros? Hay que traicionar la patria para ser ricos, ¿no? terrible, Oni. Sí, terrible. Sí, y bueno, Oni, ya como ya hemos hablado un poco de los personajes, pero yo creo que en esto no podemos negar, o sea, por lo menos yo no puedo dejar pasar cambios importantes que se hicieron del libro, de la novela, a la serie, porque honestamente yo creo que igual cuando vi la serie se nota un poco más de que gente coreana intervino cuando readaptaron el guión, porque no sé, se sintió un poquito más coreano. Claro, porque como yo cuando leí la novela, primero la novela estaba escrita en Inglés. inglés. Entonces que me parece, pero eso es como demasiado gringo, que un coreano nunca hablaría así, entonces como para mí no pude avanzar así disfrutando tanto la lectura, Ujú, porque como no me parecía muy realista, ¿entiendes? sí, Entonces que leí un poco y dejé. Y muchos coreanos comentan eso, que no es porque sea mala, es de verdad, entretenida, como es súper escribió muy entretenida. bien, Sí, pero como por no sentir muy realista la historia, porque cómo avanza la historia también es muy estadounidense, siento. sí, sí. Entonces que no me enganchó, Ujú. eso quería decir. Sí, una de las cosas que me gustó de hecho fue el que se profundizó más en el personaje de Hansu, porque Hansu es como un poco un misterio en la novela, por una gran parte del libro, en que es este hombre que es japonés, o sea, que es coreano, pero que los japoneses también lo respetan y que tiene mucho dinero y mucho poder. Sí, es que como tal vez podría ser, porque eh, esa obra, la novela, escribió una escritora Korean American, ¿sí? Ujú, sí, Mm, coreana americana. Coreana americana. Entonces, ella, como ella creó ese mundo, entonces, claro que es muy gringo, como en la novela es muy gringa. Pero la novela, el drama,
no es solamente de ella, ¿cierto? Ajá. Como hay director y los actores son coreanos, entonces claro, ahí como La interpretación sí cambia. dio sabor coreano. Sí, Entonces, porque los coreanos cuando hablan, como lo interpretan de un estilo coreano, entonces sí lloré mucho viendo drama, bueno, no toda la parte, pero muchas partes, sí. especialmente yo creo que la primera parte, que es como la parte De donde se muestra, Sonja, sí, la sí, historia de Sonja en Corea y cómo ve cómo básicamente torturan a la gente que está alrededor de ella o que sí. la intimidan los japoneses, es súper dura. Sí, Y bueno, porque como mi abuela tendría más o menos la edad de Sonja, sí, entonces muchas abuelitas vivieron la vida de Sonja así. Entonces eso pude solucionar un poco cómo sería la vida de mi abuela, ¿sí? Mm, Eso, sí. Y bueno, el personaje de Hansu, de hecho hay un capítulo completo sobre la historia de Hansu, porque en el drama no, o sea, en la novela no muestran la historia de dónde viene y que él de hecho era una persona pobre, era alguien de familia pobre, de un pescador también. sí. mm, Y cómo es que llega a ser tan rico y es porque era un hombre muy inteligente. ujú, Y eso no está escrito en la novela y en este caso lo pudimos ver y me gustó mucho, como el humanizarlo un poco más, porque cuando yo leí el libro era como un hijo de... Un hijo de... un Sí, poco. Entonces ahora es como ya, ahora entiendo un poco mejor de dónde viene y por qué es así de duro. ajá, sí. Sí. Que Y... podría decir que para un ujú, coreano para tener éxito en la sociedad japonesa, tenía que sacrificarse tanto hasta su humanidad, ¿sí? sí, Eso se ve que, porque para tener ese éxito, él se casó con una japonesa que él nunca sentía amor y así justifica su infidelidad sí. con Sonja cuando estaba en Corea, pero sí que pero es como muy interesante, de hecho, porque, por ejemplo, en Corea, comparando con Chile, con otros países, como la historia reciente de Corea es como había muchos eventos, ¿no? Sí, Colonización, guerra civil, y después como tuvimos dos dictadores, entonces, que de verdad como una historia como demasiado picante, podría decir. ujú, Entonces, para como que como es muy difícil como la vida que teníamos, como era muy diferente, como para mí es muy difícil entender la vida de mis papás, más difícil entender la vida de mis abuelos, porque, por ejemplo, como cuando escucho la historia, cómo se casaron en la época de mis abuelos, como me parece como muy raro. Mis abuelos es un caso muy especial porque, como le dije, que es más dramático que Crash Landing ¿cómo on se You. dice? Sí, más dramático que eso porque mi abuelo salvó la vida de mi abuela, cómo se enamoraron, así, toda esa historia, pero la verdad es que como yo escuché que en la época de mi abuela era muy común como mostrar la foto y se casan, algo así. Sí, Y también dice que por la guerra murieron muchos muchachos, ujú, entonces era muy común casarse con un viejo como viudo o como en esa época de mis abuelos era muy común un hombre tener dos esposas, algo así, sí. porque no había hombres, Sí, yo creo pero que como, sí, no, y que es algo súper sutil, pero que lo muestra mucho en el thriller, es como ver el cambio de la vida de Sonja, que en solo su vida ella partió haciendo arroz en ollas de piedra y después la muestran mayor ella usando una arrocera eléctrica como robot. Y como sí, pensar en todo lo que, como todo el cambio que ha tenido la sociedad coreana y cómo es que también para alguien como ella que tuvo que dejar el país, cómo se ve alienada. Y eso es un cambio también que hicieron la serie es cuando ella va a Corea. Ella regresa a Corea porque en el mm, libro ella nunca regresa. mm, Y ver sí, el cómo ella llega y está muy feliz, pero también se quiere ir pronto porque ya no lo siente su lugar. Como que donde ella solía vivir ya no está. Está lleno de edificios. pero eso Eh, vas a sentir tú, Paloma, también, porque Corea de verdad es un país que cambia muy rápido, ujú. Sí, yo creo que sí, sí. Por eso quiero ir antes de que cambie muy rápido. Mucho. sí, que como que no deje nada de lo que te gustabas antes, ¿no? Ajá, sí.
sí. Y también en eso, que es otra de las cosas que cambiaron mucho que cambiaron en el drama, es que ella va y se encuentra con Buki, que es una de las Mm, hermanas con las que ella mm, vivía, que eran las chicas huérfanas que trabajaban con la mamá, que las había de cierta forma adoptado. mm, Eh, porque en el libro, que yo creo que es más realista, porque en la serie ellas dice como no, es que nos ofrecieron trabajos en Manchuria, entonces fuimos a trabajar allá, los japoneses nos llevaron para allá a trabajar y después volvimos. mm, Pero en el libro se las llevaron a Manchuria, a mm. Manchuria. Y eso habla un poco de la historia de las mujeres que fueron, que lo hablamos un poco en unos episodios anteriores, sobre las básicamente esclavas sexuales que se llevaron los japoneses de Corea. ¿Para qué necesita eh, mujeres de consuelo para una guerra? Ujú, Como los hombres no pueden hacer como ninguna cosa sin mujeres. Así es. Que como no entiendo que para la guerra, Segunda Guerra Mundial, ¿para qué necesita sexo? Es que ujú, de verdad, como no llevaron todo de Corea, todo de Corea, hasta como es como deshumanización, sí, porque también como no hacía, no, para ese sexo, como nunca usaron mujeres de su país, todo extranjera, ¿sí? ujú, ¿Por qué? Porque no somos seres humanos, ¿sí? sí. Para ellos. Sí, otro cambio importante, ya no nada que ver con eso, ni pero que parte terrible la historia de Corea y que es, de cierta forma se hace alusión en el libro, pero no en la serie, por lo menos hasta ahora. Eh, bueno, el otro cambio importante fue también la personalidad de Solomon, que no sé si Ujú, fue sí. porque China, el actor, lo interpretó de forma distinta o porque lo reescribieron así. Porque el personaje de Salomón en el libro es muy distinto. Es un chico que es bastante mimado. Porque hay que pensar que su familia es muy adinerada. ¿Por qué Mm, es adinerada? Bueno, después de todo el sacrificio que hace Sonja para sacar a su familia adelante, su hijo, Musasu, que ya lo vemos en la serie, que él trabaja en un local de pachinko, comienza a ganar mucho dinero. ¿Qué es el pachinko? Que es el nombre del libro, de hecho. Son estas maquinitas de apuestas parecidas a las que hay en los casinos, en los que uno pone dinero y te da, y uno puede ganar más dinero si es que una serie de cosas aparece, no sé, por ejemplo, 3 limones, entonces ganas tanto dinero. Es, eso en Japón es ilegal, o sea, las apuestas son ilegales, pero con el pachinko hay una forma que lo hacen que de cierta forma no se considera apuesta y bypassea un poco, como que no es ilegal, pero está al borde de la ilegalidad. sí, En- es como eh, ahí no es es único apuesto legal, es la única tipo de apuesta legal que hay. legal, Sí, legal, pero como tampoco el problema es que nadie va a decir abiertamente, como amigos, vamos a ir a Pachinko. No. sí, nadie lo Entonces, hace. un poco perdedores van ahí. Sí, En- sí, imagínate que como tú nunca puedes decir, yo soy rico porque gané dinero, porque tengo un negocio increíble de pachinko. No sí, puedes decir así. exactamente. Tampoco dice que mi hobby es pachinko. No. Entonces, que no se considera como un trabajo muy noble. Sí, No. es lo más gracioso, Ani, porque de hecho en Japón el pachinko es sumamente popular y es una de las industrias más grandes que hay en Japón, que mantiene la economía de Japón. Es gigante. Pero nadie acepta que juega pachinko, porque Ajá. es algo vergonzoso. Y por eso Sí. también se mira muy en menos a la gente que posee o trabaja en lugares de pachinko, porque es como inmoral. Y también no es confirmado, pero se considera que está relacionado con los mafiosos, Exactamente, yakuza. con los mafiosos. Sí, y también como cuando estudié en la Universidad Corea, todas las universidades como tienen como una cuota para los kyopo. Entonces, en mi facultad había una Chainichi, Cheil Kyopo, que es kyopo japonés, que es coreana que nació en Japón. ¿Bien? ¿Mm? Entonces ella vino a Corea para estudiar,
yo veo que ella quería ver como su raíz, ¿bien? Eso es algo natural, como quiere ver, como saber de ella misma, ¿sí? Sí, Y vino y ella era muy rica porque ella dijo que, oh, vamos a comer pizza y abrió como su closet y vi dinero así grueso. como los Sí, fajos de billetes en el closet. sí. Y ella tiene como esa mesada Ujú. de, como su mesada era como 500만 원, 300만 원, algo así. Como $5,000. Sí. Y ella como dijo que de verdad me sorprendió mucho y entonces como ella pasó ese dinero al delivery y dijo que, queda con el cambio, como queda con el cambio. Y yo pensé como, dame a mí, porque O sea, el cambio valía más que la pizza. sí, pero como ella siempre como tenía demasiado dinero, nunca he visto que porque como yo sé cuánto dinero tengo en mi cartuchera, pero ella nunca, que como no le importaba porque tenía tanta plata, además en efectivo, porque su papá tenía un Pat 5. Sí. Sí, de hecho, la misma autora dijo, si es que eres un Jail Kyopo, o sea, un coreano étnico que vivió en Japón y tienes mucho dinero, es porque en alguna parte de tu árbol genealógico hay un negocio de pachinko. Pero no es porque, también quiero decir que no es porque nosotros como somos locos para ganar dinero, por eso como no nos importa que sea ilegal o no, porque era el único trabajo Exactamente. que nos permitía hacer. Porque era un Entonces, como hay que trabajo, sobrevivir, sí. claramente, porque era un trabajo inmoral considerado por los japoneses. Nadie quería Y también trabajar es así. difícil, porque esa tienda de Pachinko abre por 24 horas. Sí, Entonces, que sí, es algo como la vida de inmigrante es difícil. Para sobrevivir hay que hacer cualquier cosa. Y como insultar ahí como a los asiáticos que ustedes no saben disfrutar la vida, de verdad es un insulto como muy ignorante porque nos toca vivir así. sí. ¿No? Bueno, y volviendo al tema de Solomon, él era un chico muy mimado porque sus padres, él era técnicamente el único nieto, y sus padres Ujú, querían que viviera muy en buenas condiciones, no como ellos vivieron, y que lo tuviera ujú, todo, y que no sufriera por ser coreano, básicamente. ajá, Entonces él tenía fiestas gigantescas para sus cumpleaños, mucho dinero, iba a colegios, creo que, si no me equivoco, de muy alta alcurnia, pero, ujú. y por esto él era un chico bastante como niño bueno, como inocentón, como que no entendía muy bien esto de ser como coreano, como que era alguien que, por ejemplo, en la serie se ve como alguien muy resentido hacia su parte coreana, pero él no era así porque él ni siquiera llegaba a entender por qué lo discriminaban, como que le costaba entender por qué me discriminan por ser coreano, si es que yo tengo tanto dinero de todas formas, puedo estudiar en el extranjero. De hecho, por eso sus Yo, padres... yo pude entender muy bien eso porque cuando estaba en Chile mi situación estaba igual que él. Porque cuando hablo algo en coreano, todos se hacen burla, como, ching, 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 no, así. Desde como, no pude mostrar ni un poquito de mi parte coreana cuando estaba en Chile. Sí, Ahora Chile está muy cambiado, pero antes, además yo estudié en San George, entonces, así es. Mi compañero era muy bueno, pero como no sabía vivir con otra cultura, eso veo, sí. que solamente que, bueno, eso Bueno, es. sí, ¿Ya? pero bueno, en la serie él se ve mucho más como resentido, mientras que en el libro él es mucho más como que no entiende la Mm, discriminación que vive, siendo que él no se siente menos que el resto, pero ujú. todo el mundo lo trata como menos. Y por eso sus padres lo mandan a vivir al extranjero, porque no quieren que él se vea afectado por la discriminación de Japón, porque él no importaba cuánto dinero tuviera y cuán inteligente y educado fuera, él siempre iba a ser mirado en menos y nunca iba a poder acceder a un buen trabajo en Japón. Entonces por eso lo mandan a estudiar a Estados Unidos, pero llega a Estados Unidos y también lo discriminan allá por ser asiático. Sí. Entonces esa es la historia de Salomón, es como un poco más deprimente. Eh, Y por eso yo creo que como ha sido como popular en Estados Unidos, porque por ejemplo,
típico estereotipo de los coreanos, de los asiáticos, es que como uno tiene que lavandería o un restaurante chino, algo así, ¿sí? Lavandería, típico, ¿sí? Todos tienen un tío que tiene lavandería, si tiene un tío asiático, ¿sí? Me imagino. Y los coreanos, como para dar buen futuro a sus hijos, como trabajando en la lavandería, el trabajo más difícil, entonces ganan dinero y con ese dinero manda a sus hijos a un Ivy League, como a una universidad prestigiosa, pero ahí se da cuenta que aunque se gradúe de la mejor universidad de Estados Unidos, como no puede conseguir un buen trabajo. Sí. Por ser asiático. Sí, Aunque tenga trabajo, no puede subir tanto. Eso es el problema. Sí, lo otro que también cambiaron es por eso en la serie es que en el libro, cuando no es tan larga la historia en donde él trata de comprar este local, este lugar donde vivía esta señora para que pudieran construir los edificios, él de hecho va y lo logra fácilmente porque gracias a su papá que era amigo de la señora que era dueña de ese lugar, que era coreana, y el amigo del papá también era alguien que era un dueño de pachinko y que tenía mucho dinero y tenía muchas conexiones con todos los coreanos ahí, creen que es el mafioso. Porque también, como tú dices, se asocia mucho a que los son de pachinko son mafiosos, cuando no necesariamente tiene que ser así. Sí puede haber locales de pachinko que estén asociados a la mafia, pero otros no. Entonces, inmediatamente lo culpan de que es un mafioso y de que básicamente está haciendo algo como criminal. Entonces, por eso al final lo despiden de la empresa. Y tan solo, básicamente lo discriminan por ser coreano y decir como a los coreanos son criminales, entonces te vas. Y otro detalle, Oni, también el personaje de Tsuko, que es la novia del papá de Solomon, de Musasu, que en el drama menciona a la hija de que es prostituta y por eso ella es como rechazada por la sociedad, pero en el libro ella es una rechazada por la sociedad japonesa y por eso termina como con un hombre coreano. Porque... Y que de hecho ya me gusta mucho su personaje. Es una mujer que... A mí también, sí. Es de mis favoritas. Es una mujer, sí. Muy fuerte. Y también cuando ella termina su vida con SIDA. Esa es la jovencita, la hija. La hija, sí, la hija. Y me gusta la mamá y la hija, las dos. Sí. Porque esa actitud, cómo trata la vida, porque en general, como yo creo que ya estaba un poco harta de esos caracteres asiáticos como mujeres como tan así sumisas, así. Muchos piensan que las asiáticas son sumisas, pero no somos así. Es así. Hay de todo. No es así. No, hay de todo. No es así. Por favor, no, que sí. Y ella ella no era así y era muy inteligente, me gustó. Sí, de hecho, ella es una rechazada o marginada de la sociedad japonesa porque ella se divorció. Básicamente su marido la maltrataba o tenía una relación muy tóxica con ella y ella lo engaña. Lo engaña y después de eso el marido lo descubre, la echa de la casa y se divorcian. Entonces ella como comienza su propio negocio y que es un restaurante al que le va muy bien y por eso puede mantener a sus hijos, para mantener a sus hijos y por eso la rechazan en Japón, por ser una mujer divorciada, que en esa época era muy mal visto. Pero ahí yo veo que en Japón y Corea tenemos muchas cosas en común, en serio, como tenemos muchas cosas en común, hasta los problemas son iguales, que somos muy cerrados. Y por eso tenemos el mismo problema de no tener bebés, todo eso. Sí. Sí. En Corea todavía el divorcio se ve mal. Entonces, de cierta forma, también el drama ese te muestra cómo es que los coreanos eran considerados como ciudadanos de segunda clase y como la única forma en que ellos se podían relacionar con japoneses como iguales es con japoneses marginados, de cierta forma. Exacto. Sí, y de hecho hay otros personajes en el libro que, bueno, si no lo han leído, no sé si aparecerá este personaje nuevo, así que no. Nosotras hacemos spoilers del drama, no hacemos spoilers del libro, y de la segunda temporada. Así que si quieren saber, pueden leer la novela o pueden esperar por la segunda parte.
Un personaje que a mí me llamó la atención que no apareciera hasta el fin, hasta el último episodio, porque yo en un momento pensé, van a sacar este personaje, pero si es tan importante, o lo borraron o lo van a transformar en como, no sé, pensé que también Mosasu iba a ser esa persona, que es el primer hijo de Sonja, que es el hijo mayor, que es el hijo que su padre biológico es Hansu, se llama Noah. Sí, sí, sí. Que es un personaje Ajá. muy importante en la historia y que agradezco que aparezca porque su historia es, yo creo que la más fuerte y que representa tanto este problema de identidad que tienen muchos jail kyopo, japoneses, o sea, coreanos nacidos y criados en Japón debido a Sí. la colonización, y hasta qué punto puede llegar, y cómo él también internaliza esa discriminación hacia los coreanos en sí mismo, porque él odia ser coreano. Entiendo muy bien eso. Sí. Y por ejemplo, con nosotros, como si han escuchado nuestro episodio especial de Physical Pep, Sí, Physical 100, Physical 100, habilidad Physical sí, 100. sí. Ahí sale un moreno que se llama Chu Sung-hoon y él también es Cheil Kyopo, como coreano que nació en Japón. Y ahí él como su vida muestra bien, es una historia viva, porque él, como su papá era jugador de judo, Uh-huh. y él también, pero él nunca pudo salir en Juegos Olímpicos por ser Cheilkyopo. Sí. Entonces él vino a Corea y ahí como ganó su nacionalidad como coreano y ahí salió como jugador de judo. Sí. Y bueno, Salió en Juegos Olímpicos. sí. Y bueno, no voy a entrar en más en detalles de la historia de Noah porque seguramente va a ser la parte más importante de la segunda temporada. Pero Mm. estoy feliz de que lo hayan puesto, aunque haya sido hasta el último episodio. Que es una historia muy triste. Y que creo que de hecho la personalidad de Solomon es más parecida a la personalidad de Noah Noah de adulto en el libro. Entonces, eso me llamó Mm. la atención. Y también muy interesante que todos tengan nombres de la Biblia, ¿no? Sí, Isaac, Mose, Noah, todo de la Biblia. sí. Tal vez, yo creo que los Kyopo, no sé si pasa lo mismo a ustedes, pero es muy interesante. Los coreanos, por ejemplo, cuando van al extranjero, se convierten muy religiosos. Y ahí la comunidad de coreanos siempre es Kyohe, que significa iglesia. Tal vez porque la vida de Jesús es muy algo de inmigrante. No, yo creo que es más Tal por vez por esto eso será. que porque Oni, yo esto es una confesión aquí a todos, estoy haciendo esta comunidad de Duran Duran porque yo he pensado en ir a la iglesia. No sé si sabrán, pero yo tengo mucha respecto a la religión, pero yo no soy religiosa, yo soy mukyo, como lo aprendimos en el episodio de Kublin. Pero he pensado incluso ir a la iglesia en mis pensamientos locos porque es como esta necesidad de hacer comunidad, que en Estados Unidos cuesta mucho. Entonces muchas veces yo creo que lo que pasa es que quieren formar esta comunidad a través de una iglesia. Y que por eso los coreanos hacen eso. Es que como lo que dice Jesús, por ejemplo, de Dios, como amar al prójimo, Ujú. ¿no? Entonces como da esa, como acepta como da esa bienvenido cálido a los nuevos, ¿no? Sí. Por eso tal vez, Sí, es sí. como el que está solo y acá hay un grupo de personas que están dispuestas a apoyarte. Ajá, Sí. entonces como fue muy chistoso porque cuando fui a la iglesia coreana en Chile, todos tenían nombre de la Biblia, todos como, entonces que, ok, y yo la única que no tiene nombre de la Biblia, Pero tu entonces nombre es súper religioso en coreano igual. también, sí, pero no tanto porque ellos tienen nombre como De la Biblia, Mose, sí, como Moisés. sí, Mose es Moisés. sí, sí, Hablando de eso de la increíble. Biblia y de lo religioso, otra cosa que cambiaron es que en el drama muestran como que Isaac es un revolucionario, Ujú. pero en el libro no es así, él tan solo es un pastor, pero alguien en su iglesia empieza a hacer como manifestaciones medios revolucionarias y él por tratar de defenderlo se lo llevan preso. Pero él nunca se quería meter en la revolución porque
que lo menciona en el drama su hermano mayor, él ha sido uno de los luchadores por la libertad, como lo vimos en Mr. Sunshine, de estos revolucionarios que luchaban por la independencia de Corea. Fue uno de esos y fue asesinado en el movimiento del 1 de marzo. Sí. Sí. Y bueno, Oni, ya llevamos mucho tiempo hablando, no nos queda mucho tiempo, así que antes de pasar las estrellitas, quiero hacerte una pregunta muy particular. ¿Tú crees que esto puede contar como un K-drama, sí o no? No. Sí. Yo tampoco creo que cuenta como un K-drama, porque se nota mucho la influencia norteamericana y el estilo es muy distinto, como ya mencionamos antes. Así que... Y también la autora ella misma dijo que no. Sí. Por eso no. Y voy a decir claramente, la novela, el drama, los dos no hablan de Corea. Sí, hablan de la historia de los... Bueno, inicialmente hablan un poco de Corea, pero no desde una visión coreana. Y... No es para discriminar, No. no es para discriminar, porque el Chu Sang-un de Physical Back, él también dijo que yo no soy coreano ni japonés. Yo soy 제일 교포, Sí. inmigrante de Japón, así dijo. De hecho, el mismo actor que interpreta a Mosasu, él es un Cheil Kyopo. Y él dice, yo tampoco soy ni coreano ni japonés, soy Sainichi, que es lo mismo que Cheil Kyopo, que significa Sí. coreano inmigrante en Japón. Entonces es muy difícil tratar de nombrarla como un K-drama, pero sí creemos que fue un drama o una serie que queríamos comentar para que supieran también un poco de un elemento o de la historia de Corea, de lo que no se habla mucho, y también desde la perspectiva del inmigrante coreano, que es súper distinta a la de los coreanos que se quedaron o que volvieron a Japón, o sea, a Corea. Y que de hecho la pueden ver al final del drama, en donde estas abuelitas que dicen que ya no tiene sentido para ellas volver a Corea porque ya tienen toda su vida, está ya hecha en Japón. Exacto, ya Corea está muy cambiada y en Corea, por ejemplo, si un kyopo tiene mucho éxito, de repente dice que es un orgullo nacional, ¿bien? Pero a ellos mismos dicen que yo siempre como comida coreana, pero yo me considero como estadounidense, nunca pensé que yo era coreana. Eso dice. Claro que es buena obra, pero yo quiero que los coreanos como tengan esa actitud de no siempre pensar en la sangre, la apariencia, porque en Corea ya como están llegando muchos inmigrantes de otros países, entonces que ahora hay muchos coreanos, por ejemplo, Jonathan, él es de como sus papás, como son africanos, algo así, pero él vino a Corea y ya vivió muchos años en Corea, entonces él dice que su idioma materno es coreano, ¿bien? También es coreano, entonces ahora en Corea hay muchos coreanos de diferente raza también. Sí. Entonces que como que tengamos como un poco diferente idea de esa nacionalidad de coreano, que no hagamos tanto eso como de sangre, por favor. Sí. ¿Sí? Y de hecho eso lo vamos a comentar un poco más a fondo en el próximo episodio, que va a ser de Itaewon Class, que también es uno de los temas que sale. Sí. Sí. Y bueno, Ani, ¿cuántas estrellitas le pones a este, ya no le llamamos drama, llamémoslo serie, independiente de que sea norteamericana? ¿Cuántas estrellitas le pones? 4. Yo también le pongo 4. Aparte de mi gusto, es buena historia. Sí, está bien dirigida, está muy... te llega al corazón, y yo creo que tal vez mucha gente que ni siquiera es coreana, pero que es inmigrante, se puede sentir conectada con esta historia. Sí, porque la vida de inmigrante es más o menos parecida. Sí. Y está muy bien dirigida, la producción hizo un gran trabajo, creo que si no me equivoco es la serie más cara en la historia de Apple TV, que costó la producción, fueron una cantidad exorbitante de dinero, eran como 100 millones de dólares, una cosa así, una locura. Sí, pero de verdad como estudiaron mucho la historia y se nota que
que, eso es de esa época, se nota todo como muy bien estudiado, muy bien preparado. Entonces admiro mucho como fue un excelente trabajo, pero no puedo dar 5 porque como le digo que algunos personajes fueron muy difíciles de concentrarme, como me parecía una personaje como muy, como no muy real para mí, Ujú. por eso. Sí. Yo también por lo mismo, porque siento que algunos personajes no se... y no estoy hablando de los personajes ya que son inmigrantes, sino que los personajes coreanos en la primera parte de la serie no se sienten... es como... No son realmente, en muchos aspectos, no reflejan muy bien como la mentalidad coreana. Ajá. Y bueno, Ani, entonces ahora pasemos a las palabras de hoy. Con urétano. 제일교포. 제일교포. Kyopo es palabra de, como ya mencionamos muchas veces, Kyopo es coreano que vivió mucho tiempo en el extranjero, que tiene mentalidad extranjera. Eso es Kyopo. Sí. Y Cheil es japonés. Entonces, que como los Kyopo viven en Japón, es Cheil Kyopo. La palabra número 2, que es muy importante para este drama. 가족. 가족. Significa familia. Sí. Porque este drama no es tan solo sobre Sonja, es sobre la familia y cómo Sonja, como dicen al principio, va a perdurar a través de su familia Uh-huh. y de estas 4 generaciones. La tercera palabra muy importante también para la trama es Imin. Imin. Imin significa inmigración. Claro, como últimos 100 años, como ha sido una historia de diáspora para coreanos, coreanos viven en todos lados, ¿sí? sí, increíble. Gracias a ese imin. Sí, dicen que chilenos hay en todos lados, pero yo creo que coreanos hay en más, en más lados todavía. Sí, que ustedes solamente piensan que son chinos, pero son coreanos. Sí. ¿Sabes lo que yo creo que uno se da cuenta? Porque siempre va a haber un naxo coreano en alguna Sí, parte, en lugares menos esperados. Naxo es sí. como un graffiti, como algo escrito en coreano, Ah, así como, hola, me llamo Suchi, o algo así. Siempre se encuentran. sí. Bueno, como me da vergüenza, pero ahí puedo ver Hangul, como tenemos nuestra letra, se nota. Sí, estoy segura que si algún chileno va, no sé, al Cerro San Cristóbal y busca bien en las cosas que han rayado, van a encontrar algo en Hangul. Sí, exacto. Sí. Y Palabra número 4. 조센징. 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 조센 es de Chosan y Jing es persona. Entonces, 조센징 es como persona de Chosan, que es una palabra que todavía se usa mucho para despreciar a los coreanos, los japoneses. sí, es una palabra japonesa. Sí, porque como para decir coreano tendría que decir 한국인, no 조센징. Entonces, como para decir que todos tenemos mentalidad atrasada, que para despreciar dicen 조센징. Sí, como si fueran de Choson, no de Corea, que es la Ajá, dinastía que fue la última dinastía de Corea antes de que se convirtiera en lo que se podría decir que hoy es en día Corea del Norte y del Sur. sí. Que ahora, claro, que nosotros también decimos como, oye, como vives en la época medieval, y nosotros en vez de decir, vives en la época medieval, nosotros decimos, viniste de De la, Choson. de la dinastía Joseon, así decimos, como si alguien es muy machista, algo así. Entonces que nosotros también decimos, usamos como pobre Joseon, y cuando hablamos mal de alguien, usamos la palabra Joseon, pero como no aguantamos que los japoneses nos llamen Joseonjin. Es que sí, Como nosotros sí, pero los otros no. exactamente. No, pero que tiene sentido. Es como esto de que decimos que los únicos que pueden insultar a los chilenos son los chilenos. Sí, el único que puede insultar a mi hermano soy yo, no Exactamente. otras personas. Exactamente. Sí, igual. Sí. Y la última palabra es Wenom. Wenom. Wenom significa
también es peyorativo. ¿Nosotros cómo llamamos a los japoneses? Los enanos. Bueno. Sí, porque Corea en promedio es mucho más alta que muchos otros asiáticos del este, en especial que los japoneses, que son sabidos que son más bajos. Entonces, Sí, incluso en más chiquitos. Más chiquitos. Entonces, que esto no lo compartimos, no es algo que decimos nosotros, pero personajes en el libro discriminan a los coreanos o se refieren en malas términos a ellos diciéndole esos enanos. Pero no tan solo enanos porque, como en el sentido de que sean chicos, sino de que también los encuentran feos. Y nosotros, por eso, para hablar mal de Japón, decimos Weku. Sí, Weku. Porque como es país de enanos, algo así. Oh my god. Sí, pero es algo como... Porque yo creo que es algo común. Por ejemplo, en América Latina también, como siempre hay pelea entre vecinos, ¿no? Entonces, como también hay apodos cada país, creo. ¿Sí, verdad? No sé, yo no me sé los apodos de mis vecinos. Sí, como que no se me viene por lo menos nada a la mente. Y también porque he vivido tanto tiempo fuera de Chile, tal vez. Es que también tal vez no tenemos tanta animosidad en contra de nuestros vecinos como ustedes tienen contra Japón, porque obviamente los colonizaron. Entonces, Sí. Y todavía tenemos problemas de territorio, sí, de Tukto, de la isla. sí. Entonces como que no pensamos mucho en ellos, excepto cuando partidos de fútbol o algo así. Pero Ahí sí, ahí sí. ahí sí, como ahí sale todo lo garabato. Pero bueno, es solamente que, bueno, como últimamente confirmar que, ¿por qué odia a los japoneses? No odiamos a los japoneses, que solamente que hay algunos políticos que quieren usar que como esa idea nacionalista, Ujú. porque como tú dices, como tener un enemigo en común es como la manera más fácil de manipular la gente. Sí, ¿Sí? de unir Y, a una nación y sí, manipularla. Sí. Y bueno, es algo político nomás. sí. Y bueno, Oni, ya es hora de despedirnos. Muchas gracias por escuchar todas las cosas que teníamos para contarles sobre este drama, que igual se siente que fue como un poco choppy, lo sentimos mucho. O sea, choppy me refiero a que medio cortado porque tuvimos muchos problemas técnicos grabando esto y gracias a Dios no perdimos ningún pedazo de podcast que grabamos. Ajá. Y también porque creo que es como no pudimos comentar toda la historia de Pachinko porque está cortada por la mitad. Pero en un futuro, cuando salga la segunda temporada, yo creo que vamos a tener que comentarla. Así que muchas gracias por escucharnos y como ya saben, el próximo episodio se verá sobre Itaewon Class. Más interesante. Sí, va a ser mucho más interesante, yo creo. Contando como de la vida nocturna, más como de las minorías de Corea. Que nadie ha contado hasta ahora. Sí, así que todos sus comentarios sobre Itaewon Class y este episodio, como siempre, por Spotify, Twitter o Instagram, @dorandorankr. Y así que nos vemos, Sony. Que estés bien. Chao. Chao, año. 안녕.